Aquí comienza una nueva edición de Cultura del Vino. Estamos de nuevo en nuestro estudio y estamos, como siempre, con nuestro sumiller de cabecera. Hacía tiempo que no se lo decía. Manuel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, pues Manuel tiene mono. Tiene mono y ahora entenderán el porqué. Porque esta semana pasada, el programa anterior, estuvimos hablando de cerveza, estuvimos hablando de Centro Europa, estuvimos hablando del noreste de la zona de Francia, de Alsacia y tal. Y claro, obviamente, cuando alguien pues está enamorado de una zona y ya, como solemos decir, que el Pisuerga pasa por Valladolid aprovechándolo, pues nos vamos a parar en esa zona. Sí, Volvemos al vino. yo como foráneo de la zona Uh-huh. no sabía realmente el vínculo que existía tan fuerte con Alsacia. Alsacia, para mí, dentro de las regiones francesas, yo creo que es una zona que hay que conocerla sí o sí. Y bueno, después de ese programa que, digamos, de alguna manera ha sido conocedor de esa historia que tiene la Carlota, sorprendente, que en alguna ocasión ya ha aparecido algún destello y ya nos sorprendimos, pero dentro de lo que es el contenido de este programa que va a dar mucho juego. Sí, 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 volvemos. Yo me he quedado con las ganas de seguir hablando de Alsacia. Sí es verdad que todo lo que hemos visto hasta ahora es vino español, volveremos otra vez a vinos españoles, pero no podía dejar de traerme un vino de la zona. Un, Ujú. un vino de Riesling, que es la principal variedad de allí, y también lo enlazamos con la parte de Alemania. Riesling es la gran variedad alemana que vas a encontrar también en esa zona del Rheingau, la zona del Mosela, la zona del Nahe, las principales zonas vitivinícolas de Alemania. Ujú. Estamos hablando de ese paseo que estuvimos dando la semana pasada, donde Javier Tristel nos enseñó el mapa de la zona, ¿no? Que me llamó a mí mucho la atención y lo comentamos off the record, fuera de micrófono, ¿no? Esa zona eminentemente cervecera, pero que estaba rodeada por una zona eminentemente bueno, dedicada al vino. Sí, sí, sí. Además, Alsacia es solamente, bueno, no es solamente vino, pero sí que es realmente conocido por los grandes vinos y los grandes vinos blancos. Es verdad que últimamente con la Pinot Noir están haciendo grandes cosas, pero realmente es esos vinos blancos que además comparte cultura, comparte recorrido histórico también con Alemania. Hay que entender que Alsacia fue veces parte de Alemania, veces parte de Francia. Ujú. Y realmente Francia entra a la Segunda Guerra Mundial porque quería la Alsacia, que en aquel momento, junto a la Lorena, que en aquel momento pertenecía a Alemania. Ujú. A esas zonas de Centro Europa, del noreste de Europa, el sureste de Europa, toda esa zona, incluso el sur, con la zona de Italia, toda esta zona que nos ha parecido siempre a nivel de, bueno, esto son cosas de historia de cuando estudiaba y tal, y fíjense ustedes a través de este programa cómo estamos llegando a conocerlas poquito a poco y qué relación tienen tan directa con este programa y es algo que siempre vamos buscando cosas insólitas, cosas novedosas, cosas curiosas, pero a la misma vez cosas relacionadas y que nos llamen la atención y que nos atañen directamente.
Antes de adentrarnos en este vino que nos trae Manu hoy y que vamos a catar como en cada programa, tenemos también nuestro apartado, no en todos los programas, pero en este regreso al estudio tenemos parte técnica. Tene- Y... Tenemos parte técnica, tenemos a Alejandro, Ujú. Bodegas Ventomis, y yo lo puse en el aprieto un poco y le dejé tarea que nos hiciesen una diferenciación entre los... Ya hablamos en su momento también, cuando se producen los vinos dulces, Ujú. esa diferenciación entre un vino dulce natural y un vino naturalmente dulce. Aprovechando que hemos catado un naturalmente dulce, os quería comentar algo bastante interesante y también que os ayude como futuros consumidores del vino, que sería la diferencia entre un vino naturalmente dulce y dulce natural. Aunque nos podamos confundir porque el vocabulario es muy similar, hay una gran diferencia que marca las dos elaboraciones, ¿no? Y la principal diferencia está en adición o no de alcohol. Para elaborar un vino dulce, en algún momento de la etapa de fermentación tienes que parar esa fermentación para que te queden azúcares residuales. ¿Cómo la puedes parar? Pues añadiendo alcohol. El alcohol es un tóxico, mata la levadura y el vino para la fermentación y queda un vino dulce. Eso sería un vino dulce natural, con adición de alcohol. Si tú no quieres añadir alcohol y quieres un vino con menos grado alcohólico y para nosotros es muy interesante porque eso después va a repercutir en unas sensaciones organolépticas de frescura, el tener poco alcohol te va a dar más frescura, pues tienes que utilizar otro medio para parar la fermentación. En nuestro caso lo que hacemos es un choque térmico. Imaginaros que está el vino fermentando y cuando llega el momento de parar la fermentación con el azúcar que nosotros queremos, lo que hacemos es congelar el depósito. Ponemos el depósito a menos 4 grados, se congela por fuera, la levadura se inactiva, no muere, se inactiva. Cuando se inactiva va al fondo del depósito y se queda abajo, se crea una capa abajo. Cuando nosotros trasegamos ese vino por arriba, dejamos la parte abajo, la levadura abajo y el vino quedaría parado. Tendremos un vino naturalmente dulce. Eso parece muy fácil, pero no lo es, porque cuando nosotros arrastramos el vino inconscientemente y sin querer, siempre nos llevamos algo de levadura. Pues para que el consumidor final tenga un vino dulce, estable y en el que no haya refermentaciones en casa, que no haya burbujas en casa, pues tenemos que hacer una última etapa previa al embotellado, y por eso me encuentro aquí, que se llama una etapa de microfiltración. En ella, el vino del depósito entraría por aquí, pasando por diferentes filtros, una primera etapa con un tamaño de poro más grandecito, una segunda etapa con un tamaño de poro más pequeño y una última etapa, que sería la etapa real de microfiltración, con un tamaño de poro de 0,45 micras, que por aquí ya no pasan las levaduras. Por lo tanto, tenemos un vino dulce saliendo por aquí, que es el que entraría a nuestra zona de embotellado y el que llegaría a la botella, sin adición de alcohol, porque no hemos parado la fermentación con alcohol, y estable en botella para que lo podáis disfrutar sin problemas en casa. Pues ahí se quedaba ese vídeo con Alejandro, el enólogo de Bodegas Ventomís, precisamente ahora pues muy protagonista, desgraciadamente hablando, porque la Dana ha azotado aquella zona. Estuvimos allí y días después te mandaron Manu unas fotos de cómo había quedado de la primera parte de la Dana, que ahora está azotando mucho más fuerte en Málaga, ¿no? Incluso peor, lo estamos viendo en la televisión y la verdad que estamos un poco asustados por cómo puede estar la situación allí, realmente viendo la tele, la zona de Málaga capital, la sierra de la Sarquía, cómo puede estar. Ojalá
no haga mucho daño y todo se solucione sin problema. Además que fue la primera zona en esta segunda dana que estamos recibiendo aquí en la península ibérica, sobre todo en el sur y en el este del país, donde precisamente entraba esa primera alerta roja por la zona de la Sarquía y la zona de la serranía de Granada y todo eso. Y nosotros que hemos estado allí y ustedes que lo han podido ver en ese programa número 39, cuando esas montañas gigantescas con esa pendiente impresionante deje caer todo el agua que está cayendo, pues no nos extraña nada que puedan llegar a ocurrir cosas como han pasado en Valencia. Pero bueno, desde aquí le mandamos de verdad a toda la familia de Bodegas Ventomís, a todos los malagueños, granaínos, incluso a toda la zona, a todas las zonas de este país que están ahora mismo siendo arrasadas y han sido arrasadas por la Dana. Vamos a hablar de este vino que nos has traído. Bueno, pues, ¿Qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? Tenemos un genérico de la zona de Alsacia. Yo creo que son vinos muy interesantes, que no suben de precio, que son vinos para llegar a la zona, para conocerla. Y si no te quieres gastar mucho dinero en un principio porque no conoces el producto, no conoces la zona, yo recomiendo que entren en vinos genéricos como en este caso. Tenemos un varietal de la zona de Alsacia. Alsacia son dos provincias. En el norte, pegando haciendo frontera con el Palatinado en Alemania, tendríamos el Basse-Alsace. Uh-huh. Y arriba la zona de Haute-Alsace. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la zona de arriba es la que realmente está a mayor altitud, porque es la que da en los Vosgos. Los Vosgos hace una protección. Es una frontera natural. Sí, es importante porque lo que hace es frenarte las nubes de lluvia que te llegan desde el oeste, desde el Atlántico. De tal forma que tú consigues una zona entre los Vosgos y el Rin, digamos un camino natural, un pasillo, sí, llamarlo pasillo, totalmente seco. La zona de Colmar, que es la principal zona vitivinícola de Alsacia, es una de las principales zonas más secas de Alemania, junto con la zona de Perpiñán en el sur. Uh-huh. 4 variedades nobles: Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris y Muscat, repartida en 2 denominaciones de origen, principalmente la denominación de origen controlada, o AOC, de Alsacia, y los 51 Gran Cru, que cada uno de ellos actúa como una denominación de origen particular. Independiente. Uh-huh. Ya te digo, Riesling, una variedad que también la vamos a encontrar en Alemania, en toda la zona de Alemania, la zona del Rheingau, la zona del Mosela. Uh-huh. Yo creo que podríamos ir abriendo ya la botella. Perfecto, me parece muy bien. Usted manda, como siempre, amigo. Vamos a... Mira qué bonita, mira qué bonita. La botella es una... Botella flauta. ¿Así se llama esta botella? Flute o flauta, traducido. Flauta. Además son muy características de la zona, Uh-huh. de los vinos de Alemania y de la zona de Alsacia. Esto no llega a tener estos serán 700, ¿no? Estos son 75 centilitros 75, igual. Sí. Siempre. Esto es la misma cantidad que tú tienes en una botella estándar. El tema de la botella ya lo hablamos. Yo, por ejemplo, sin etiquetaje, si no tuviésemos el etiquetaje directamente por la forma de la botella, ya sabría si es un estilo más de Burdeos, más de Borgoña o incluso más de la zona de Centro Europa, de la zona de Alsacia y Alemania, simplemente por el tipo de botella. Flauta, hemos dicho. Flauta. Muy bien. Vamos a encontrar variedades muy aromáticas. La Gewürztraminer ya la catamos en su momento, y la Riesling también es muy aromática, muy terpénica. 2 golpes y el tapón ya está fuera. Y el tapón ya está fuera. Ya el tapón directamente. Yo ya hablar algo, puedo decir algo. Tú ya puedes decir lo que quieras. Fruta y flor. Pero fruta, fíjate qué afrutado es. Sí, muy afrutado. Ya nada más que no en el olor a corcho, ya. La Riesling es una variedad muy, muy aromática. Y la peculiaridad que tiene este vino, porque es muy joven, la peculiaridad que tiene la Riesling, que generalmente en esta zona no toca barrica, sí, siempre se vinifican con el tiempo, desarrolla aromas de petróleo. De gasolina. Aquí me estás. Aquí me has pillado. Hay una molécula que no te voy a decir el nombre porque es complicado, pero te lleva
a cuando tú realmente tienes un Riesling Sí. con un envejecimiento prolongado, empezarte a darte las aromas de queroseno, como de gasolina, de Hay, petróleo. hay una, no sé si tiene que ver algo lo que estás diciendo, pero el otro día cuando estábamos haciendo cata con Javier Tristel ahí en Carolus Tour con el tema de cerveza y tal, y hablabas precisamente de goma, de caucho, tal, y yo me quedé un poco pensando, digo, Sí, pero en este caso no es lo mismo, pero sí es verdad que en aquella cerveza te llegaba a eso, a pero ese, ¿cómo podemos meterle goma, aroma de goma y caucho? ¿Cómo es? a ver, no es, No pude preguntarte porque es una pregunta. Esto también lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Que si ven en algún programa algo que no entienden, nos pueden mandar en un mensaje en el mismo artículo, tanto en las redes sociales como en el YouTube, y gustosamente le podemos dar salida aquí en el programa, porque esta a mí me dejó un poco pillado, me pilló en el otro lado. Venga, vamos a repasar. venga, repasamos. Vamos a hablar de aromas. Venga, Primarios, secundarios y terciarios. perfecto. Vale, primario, un vino siempre, en este caso, una cerveza. Pero Ujú. vamos ya al vino, que es realmente la parte que conozco. Aromas primarios, siempre vamos a tener aromas primarios. ¿Por qué? Porque, entre comillas, siempre es el ADN de la variedad. Cada variedad tienes una composición molecular que te da unas determinadas aromas característicos que es de esa variedad. Muy bien. Secundarios, los aromas que proceden de la fermentación alcohólica. Siempre vamos a tener aromas de la fermentación. Ujú. Bollería, por ejemplo, en los espumosos, si ha estado fermentado en barrica y tal. Terciario, no todos los vinos tienen terciarios. ¿Cuándo vamos a tener terciarios? Cuando ha estado fermentado y criado en barrica o cuando ha estado envejecido en botella, porque siempre hay una interacción entre el corcho, entre el oxígeno que te entra por el corcho, siempre. Siempre. Aunque sea mínima, te va a llevar a una oxidación. En este caso de la cerveza, era porque era una refermentación en la misma botella y encima de una cebada, no recuerdo si era cebada o era trigo, que ya había estado ahumada. Entonces, te dan unas moléculas que te llevan a esos aromas. Nosotros, Bueno, algo parecido, claro, porque no ha sí, estado en ningún momento en contacto con. en contacto con. Nosotros no hablamos. Yo, por ejemplo, aquí lo que vamos a encontrar principalmente son terpenos de linalol. Tú imagínate que yo te digo, lo que vas a encontrar en nariz es terpenos de linalol. Dice, este se le ha ido la olla del todo. Ya está loco. Yo te llevo a aromas de flores o aroma de fruta que tú realmente reconoces antes. Linalol, principalmente, lo que te va a dar, pues ese albaricoque, ese melocotón, ese que tú ya realmente lo relacionas a la hora de catar. Ajá. Con los terciarios pasa lo mismo con la familia de los emperomáticos que se le llaman, esos cueros, esos cueros, esas gomas, son de envejecimientos o de fermentaciones. Es muy curioso. Pero no lo vamos a llamar. Ujú. Además, algunos tienen nombres Rarísimo. impronunciables. Sí. Es rarísimo, o sea, curiosísimo, mejor dicho, más que raro, porque también aprendimos cosas el otro día en. Es curioso, es uno de los programas donde yo siempre, o sea, siempre aprendo, ¿no? Pero en este caso que más me llamaron la atención, y una de ellas, por ejemplo, antes de adentrarnos ya en el vino que ya nos está esperando, está impaciente, sí, me llamó también muchísimo la atención que estuvimos probando diferentes tipos de recipiente o de vaso para sacarle el aroma a la cerveza. Y era muy curioso porque en los vasos que estabais catando, que eran unos chatos así anchos, prácticamente, por ejemplo, el aroma no se notaba. Sin embargo, si lo echabas en una copa y movías y tal, sí multiplicaba esos aromas. Claro, Muy curioso. los aromas volátiles. Ujú. Realmente tú yo ¿Y por por eso. qué en ese vaso no y en la copa sí? Porque no tienes capacidad para jugar. Pasa igual que con los finos. Los finos yo, por ejemplo, y tú lo sabes, yo los finos en copa de medio, y que me perdonen los puristas. Yo no quiero un vino de Montilla Moriles en una copa de medio. ¿Por qué? Porque no te permite jugar con la copa y sacar los volátiles. Claro. Realmente, tú cuando llegas al aroma, primero hueles lo que llamamos a copa parada. Ujú. Y segundo, una vez que ya tienes una idea de lo que tienes en copa, ya empiezas a jugar con ella, a moverla para ir desprendiendo más aromas y más aromas volátiles. Me llamó mucho la atención porque la verdad que
que hubiera tanta diferencia y que sabes que yo de olfato ando regular y lo noté a la primera, ¿no? En ese caso. Me entiende ahora perfectamente. me entiende ahora con el que no quiera cuando va algunas Entiendo, veces que entiendo. la primera vez me miraste raro y dijiste, Sí, bueno. ¿Este qué le pasa? No, bueno, pero cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y el porqué de las cosas, obviamente, pues las tiene. Bueno, pues venga, vamos allá, que tenemos aquí al vino esperando. Perfecto. Fase, como siempre, fase visual, fase Ujú. olfativa y fase gustativa. El vino está limpio. Sí. El brillo, si vemos el brillo, es importante. Ujú. ¿Te acuerdas cuando hablamos del brillo, que generalmente te Sí. llevaba la acidez, te llevaba a un clima frío? Alzarse, aunque sea un clima seco, pero eso no quita la zona donde está, que es una zona relativamente fría. Ujú. Un color amarillo verdoso. Y luego ni rastros Nada, de limpio, ni rastros de totalmente. sedimento, ni rastros de gas. Tiene un color dorado, pero como muy claro. Sí, Tirando un da un verdosillo. verdoso, un amarillo verdoso. Sí, Sí, entre el amarillo verdoso y el dorado. sí, sí, perfectamente. Y el grado alcohólico tampoco es muy pronunciado. Aquí podemos estar a lo mejor en 12, 13 grados. Perfectamente. No, algo más creo que tenía. 12,5. 12,5. Sí. Vale. Para, Bueno, para la zona, o sea, para la zona de que estamos, sería, en una situación normal sería un grado alto, pero vamos a pensar que tenemos los Vosgos que nos está llevando a un clima seco que nos permite cargar en azúcares. muy bien. Bueno, vamos a la fase olfativa, que yo ya, de hecho, en el corcho, nada más pasármelo mano, lo he notado, luego el corcho ya va perdiendo el aroma, obviamente, y en este caso, como bien había comentado Manu al principio, habíamos hecho esa mención a la fruta fresca, flores, El nariz está limpio, muy limpio, la intensidad es relativamente alta. Yo desde aquí ya estoy gastando el vino. totalmente. La calidad de la fruta, digamos, es una fruta fresca, no Mm, es una fruta que te lleve a una maduración. verde. Me Sí, recuerda a mí a un poquito eso, a fruta verde, fruta fresca, manzana, verde. efectivamente. Manzana, manzana verde, algo de pera. Eso te iba a decir ahora, algo de pera, pero pera verde. O sea, Sí. siempre en ese, No una pera madura, sino más, digamos, en la pera. Si fuera madura, si estuviéramos hablando de fruta más madura, estaríamos hablando de que tuviera algo así en el aroma, algo así como más tipo dulzor. Y en Sí, este caso, obviamente, sí. esa acidez que tiene la fruta Claro, fresca, verde. no lo va a decir en boca. Mm, Y bueno, luego también hay mucha ujú. flor. Si te lo ves, hay mucha flor. Ya ahí no te puedo decir yo qué clase de flores es. Hay flor blanca, hay tilo. Y ya empieza a notarse lo que te comentaba de los aromas de queroseno. Queroseno. No están muy marcados, pero sí ya tiene algo. Pero es Bueno, que el vino es muy tengo que joven. decirles que este señor es un artista porque yo el queroseno ni la gasolina de 95 huelo yo aquí. Pero sí sí, es sí lo verdad que hay. tiene lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que es la asociación mental con cuando hueles, o digamos olfateas, mejor dicho, más que oler. Tienes el olfato por primera vez de esos elementos, de esos aromas secundarios o terciarios, y te dice, eso es eso. Entonces, tal. Pero ahora mismo yo, Y yo en este, sinceramente, y yo en este caso, Rafa, tengo que ser sincero, también el perfil olfativo de las variedades y más de variedades clásicas las sabemos de memoria. Entonces ya vamos buscando directamente, sabemos lo que nos va a vas dar. al hilo. Claro, Claro. ya sabemos realmente lo que te va a dar una Riesling o lo que te puede dar una Gewürztraminer. Tú estás tú es la primera vez que te enfrentas a Mm. una Riesling, entonces es Sinceramente normal. no lo encuentro. No lo encuentro porque tendrías que decirme, esto es. Habría que echar mano de tu caja roja, de tu famosa caja roja. Que por cierto no está el petróleo, pero el petróleo sobre todo la vamos a encontrar en Riesling, No. en Riesling muy Ya ven envejecido. que muchas veces puede parecer que es que le sigo la corriente, pero no, que cuando no encuentro algo, no lo encuentro. Y en boca, Vamos allá. seco. Seco, pero no es para nada un vino flojo. Da de entrada, a mí
Me ha llegado y rápidamente ha corrido por la parte lateral de la lengua hacia atrás. Ha ido rápido, no es como otros vinos que va poco a poco y va notando. Ahora sí es verdad que la parte trasera, conforme va pasando los segundos, voy notando más, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque a mí, por lo menos, me ha corrido muy rápido, como la pólvora. Ha hecho... Vamos a ir un poco parte por parte. Vamos a ir porque esto me ha llamado la atención. Para la gente que no escuche, y aprovecho también, a ver, sistema Wine and Spirit, el que estamos utilizando desde el principio. Vino seco. En ningún momento se te activa la parte de delante de la lengua. Nada, pero para nada, ¿eh? Totalmente seco. Hay que pensar que sí, antes Alsacia utilizaban más, o sea, dejaban más azúcares residuales, pero desde los años 80 que se empezaron a clasificar algo los vinos con más azúcares, con las vendimias tardías, la selección de granos nobles, nos vamos a Riesling y a vinos blancos de Alsacia más secos. En este caso estamos hablando de un vino seco porque en ningún momento se te activa la parte frontal. Siguiente, acidez. La lengua totalmente, el lateral. Claro, el lateral. Se ha ido ahí, a saco, como se suele decir. Se ha ido ahí directo. El lateral. ¿Dónde lo notamos? Sobre el lateral de la lengua, la acidez. Y donde también, en el momento que has probado el vino, te ha llevado a salivar. Necesitabas salivar. Totalmente. En este caso, tanino no te está marcando en ningún sitio, no tiene barrica, tanino no te está empujando el tanino por ningún sitio. Y el alcohol, si lo fijas, tampoco te da una sensación alcohólica muy cálida. No. Te da más bien frescor, es un vino refrescante, un vino que en ningún momento te... Y luego, siguiente parámetro, que ya hemos hablado, es un vino franco, sí. ¿Por qué? Porque el retronasal te vuelve otra vez a dar la misma sensación, esa fruta que hablábamos, esa fruta de manzana, de peras, quizá algo más cítrico, yo me lo llevaría al membrillo, te vuelvo a dar estas flores, te vuelve... y luego el final. Yo hace tiempo que he bebido el vino y lo sigo teniendo. Allí detrás. Sí. Está la parte trasera y además de la lengua. Como una sensación agradable. Sí. Alguna calentita. Sí. O sea, como calentito ahí atrás y ahí como que... En el retronasal. Me vas a permitir, y lo mismo igual me he inventado, me ha salido, y a partir de ahora lo podemos llamar, se ha acunado en la parte trasera de la lengua. O sea, ahí está ahí acunado y la verdad que no se va el gusto. Yo a mí me ha dado la sensación en boca, como dice Manu, nada, en la punta de la lengua nada, ha corrido como la pólvora hacia atrás y cuando ha llegado a la parte trasera, ahí me he parado y ahí he empezado a calentar y ahí me he tumbado y ahí voy a reposar. Me ha acunado. Es un vino muy directo, sí. Pero igual que entra directo, luego lo sigues teniendo. Y lo sigues teniendo de la manera agradable, porque no, el final no es la sensación que tú tienes en boca con respecto al vino. Es la sensación agradable que tú tienes con respecto al vino. Totalmente. Y sigue estando aquí. Por lo tanto, el equilibrio totalmente equilibrado. Estamos hablando de un vino que se va por debajo, o sea, por debajo de los 8 euros. Por eso digo que es un vino súper interesante en este perfil para empezar a conocer variedades, empezar a conocer zonas y a partir de aquí, de un vino más base, más genérico y subiendo en el escalafón de calidad. Podemos encontrar Riesling en la zona de Alsacia por lo alto de los 100, de los 200 euros perfectamente. Digamos... Pues si está la base, amigo, está... todos estos matices que estamos destacando de este vino, realmente es un vino a tener muy, muy en cuenta. Y si lo llevamos a maridaje, ¿con qué vamos? Porque siendo fresco, siendo un vino que es muy fácil de acompañar, de continuar con él. Pero no, yo por ejemplo no, quizá a lo mejor un pescado, pero pescado no muy graso, pero tampoco muy ligero. Y carne blanca, por ejemplo, o, no sé, me imagino. Allí, por ejemplo, pollo, pavo. El pollo a la Bressé, por ejemplo, el Bressé está, no es verdad que Salsa, que Bressé, la zona del Bressé está en Borgoña, pero un pollo a la Bressé, o
incluso marisco, pero marisco no la gamba, sino algo más de calidad, ese bogavante, el buey de mar, Centollo, sí, algo más tirando al marisco de... en un perfil muy parecido si te fijas, al albariño de Sí, Galicia, sí, ¿recuerda? sí, pues la verdad es que sí, que Es verdad que recuerda no un tiene, poquito... no tiene esas notas salinas No, del no lo tiene, albariño. pero sí, podría a mí... Me ha apetecido eso ahora, aquí unos carabineros o algo, bueno, en este caso tirando más para un cangrejo, para este tipo de crustáceos, o sea, yo creo que sería Un lo boga- adecuado. un Un bogavante. bogavante, sí, sí. La verdad que me ha gustado mucho el vino y sobre todo las sensaciones que ha dado, porque a veces, es verdad, dices, está bueno, está tal, nos quedamos más con el gusto, que no digo yo que esté malo, que tenga un gusto malo, sino me ha llamado la atención la reacción En boca. en boca, porque no recuerdo yo que hayamos tenido muchos vinos de estas características en el programa que te hagan esto en boca, ¿no? Luego en Que nariz es muy sí, bonito, es ¿eh? muy bonito, muy Luego en nariz es fresco. muy fresco, muy bonito, Parece que en principio es la carga frutal, pero conforme vas oliendo te va dando cosas. Puedes ir jugando a captar aromas, Ujú. diferentes aromas, esa parte de floral, esa parte de frutal. Muy bien. Pues amigos, yo les recomiendo desde la parte, como siempre, del desconocimiento, les recomiendo de verdad que conozcan esta zona a través de sus vinos y que si esta es la base, obviamente hay un mundo por delante por descubrir de la zona de Alsacia y este vino, ya digo, es un vino que llama muchísimo, muchísimo la atención. Manuel Fernández. Y hablando de atención, la verdad que a mí el otro día me llamó muchísimo la atención el museo, me Te encantó. encantó, ¿a que sí? Me encantó, yo disfruté. Yo es verdad que mientras estaba ahí grabando me pude escapar, empezar a leer. Digo, es que aquí, más conociendo la zona, eh, es que la verdad que es muy bonito, porque te lleva a eso. Yo es verdad que lo extrapolo mentalmente a la viticultura, que es lo que realmente conozco, pero te une con suelos, con tipologías de suelos, con climas, con costumbres, que es lo que tú realmente muchas veces estudias cuando estudias el vino. No hay que Claro. dejar del vino, que el vino es una parte de la cultura de una determinada zona. El vino va siempre de la mano de la cultura. Ya descubrimos la semana pasada que también ha ido de la mano la cerveza, porque al fin y al cabo es otro producto con el cual nuestros ancestros también pues comerciaban y disfrutaban y trabajaban y, bueno, pues era una parte más de la sociedad y hoy día seguimos así y poquito a poco vamos descubriendo que hay un mundo por delante por eso, por enseñarles. Y aquí, para eso estamos en Cultura del Vino. Como siempre, amigo, Salud. salud y hasta el próximo programa. Gracias.